Le saluda su amigo y hermano Miguel Priano Figueroa. En esta ocasión le vamos a estar trayendo el tema del espíritu de la profecía para la iglesia de estos tiempos y el conocimiento del Espíritu Santo, quien nos guía a toda la verdad, de parte del ministerio Cristo Sin Fronteras. Dios les bendiga en esta hermosa noche. ¿Verdad que es una hermosa noche? Yo siento un poquito de nostalgia porque ya hoy es la última predicación de esta gira que estoy haciendo y ya pronto regreso a Costa Rica, donde mi esposa, yo y ahora mis hijos estamos trabajando, o sea, tenemos negocios. Y el ministerio Cristo Sin Fronteras, el cual represento, se sustenta en base a las empresas que tenemos en Costa Rica. De parte del Señor me tocó hacerlo de ese modo. El obrero de Dios debe vivir del Evangelio, pero también hay obreros de Dios que Dios los manda a trabajar. Conforme así Dios te ha llamado, así vas a hacer. Y esto me ha permitido llegar a muchos lugares sin necesidad de exigir yo una ofrenda y exigir que me paguen, que sea estadía, pasaje. Y me ha permitido llevar el Evangelio sin ser carga. Como decía Pablo, para recibir el galardón completo hay que predicar el Evangelio gratuitamente. Amén. Y eso de verdad también le doy gracias al Señor, porque mi esposa ha sido el brazo derecho, la pierna derecha y todo en todas las cosas de mi vida, y eso nos ha permitido salir adelante en los negocios. Y ahora, como decía el hermano pastor Jaime Pérez, tenemos el privilegio de poder vivir también en Nicaragua, en un hogar propio, en un lugar muy bonito, en un lugar de excelencia, pero no solamente para venir y vivir acá, sino para servirle al Señor a donde Dios me llamó, a Nicaragua. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor en esta noche? Y vamos a hablar de un tema muy importante que oigo mucho en las redes sociales. Yo no le diría redes sociales, sino en redes, porque hay mucho enredo, hay muchas cosas que oigo, y eso me motiva a seguir predicando la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo, que me llevará a toda verdad, siempre va a tener la respuesta a cualquier duda. En esta noche quiero hablarles acerca de la profecía. ¿Qué es la profecía? Dijo nuestro Maestro Jesucristo que los profetas y la ley fueron hasta Juan. Allí terminó la profecía. Y a partir de ese momento, el reino de Dios, o sea, la iglesia de Cristo, es anunciada a la humanidad, y muchos procuran entrar en él. Cuando un texto bíblico es leído sin la interpretación del Espíritu Santo, nos vamos a confundir. Y si usted no le consulta a Dios y usted oye a los maestros, a los cuales Jesús dijo: a nadie llaméis maestro aquí en la tierra, porque solo un maestro tenéis y está en el cielo. El don principal, o que sugiere el apóstol Pablo, que debería ser el que procuremos, es el de la profecía, porque los profetas no han terminado. Pero entonces, ¿qué dijo Jesús? Si los profetas fueron hasta Juan, y si la ley fue hasta Juan, ¿por qué tendríamos que creer que hoy hay profetas? Voy a explicarles lo que quiere
decir esa palabra. Cuando Jesús se refería que ya no había más profetas, oiga bien, se refería que ya no había más profetas que anunciaran la venida de un Mesías, porque el Mesías ya había venido. Escuche bien, no había más profetas que anunciaran la venida de otro Cristo o de un ungido de Dios. Ya esos serían falsos, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: aquí yo soy el Cristo, o el Cristo está por allá. Esos son los falsos profetas. Pero la profecía, escuche bien, es un don que continúa. No ha cesado el espíritu de la profecía. Los profetas de Dios, aún los que son verdaderamente escogidos por Dios, existen y están, pero están callados. Han contristado el espíritu muchas veces, porque como dice la palabra en Mateo 24, el amor de muchos se enfriará por causa de los falsos profetas. Hoy en día hay hasta escuela de profetas. Hoy en día anuncian que vienen profetas a Nicaragua a decir y hablar y adular a las personas y decir cosas que Dios no ha hablado. Y el pueblo dice amén. Porque como dice Jeremías, porque parece que esta noche estamos hablando mucho de ese verdadero profeta llamado Jeremías. Sacerdotes guiaban al pueblo según a ellos les parecía. Y los profetas profetizaban mentira, diciendo: así ha dicho Jehová, cuando yo, dice el Señor, no había hablado. Y profetizaban lo que el pueblo quería oír. Y todos decían amén. ¿Dónde están los verdaderos profetas? Dice en 1 Corintios capítulo 14, ahí usted puede leerlo. De todos los dones espirituales, de las sanidades, de la liberación de demonios, de la palabra de ciencia, de todos los dones que hay en la iglesia, dice: procurad el de la profecía. Porque el que habla en lenguas, ahí puede leerlo, 1 Corintios capítulo 14, verso 1 en adelante. Porque el don de la profecía, déjeme decirle, es el don más importante según el apóstol Pablo. Porque es aquel que exhorta, aquel que guía y aquel que consuela al pueblo. Y no aquellos que vienen con palabras infladas a decir que todo está bien cuando realmente la situación está difícil. Aquellos que anuncian como que fuera el horóscopo o un oráculo diciendo: vienen buenos tiempos y decretamos que viene una prosperidad especial o un avivamiento, cuando el avivamiento ni siquiera aparece en la Biblia. Para los últimos tiempos, ¿sabe lo que aparece para los últimos tiempos? El adormecimiento de la iglesia. De las 10 vírgenes que habló Jesús en el capítulo 25 del Evangelio según Mateo, dice que las 10 vírgenes se durmieron. Las 10 vírgenes que tenían lámpara, pero unas tenían aceite y otras no tenían aceite. Pero dice Jesús que las 10 se durmieron. Dice Jesús también en Mateo 24 que el amor de muchos se ha enfriado. Y aunque usted venga a la iglesia, tal vez usted sea privilegiado, pero hay muchos hermanos, hermanas, niños, joven que ya no quieren venir a la iglesia porque se sienten defraudados, porque se sienten engañados ante tanta palabrería que se ha soltado últimamente. Desde hace años, desde hace unos 20 años, cuando yo me convierto, el Señor me dice: irás y le hablarás a mi pueblo, pero no te querrán oír, porque tienen comezón de oír otras cosas que se han introducido dentro de la iglesia, que sutilmente han entrado, sutilmente como la serpiente han entrado a la iglesia y han creado un ambiente, han creado una situación donde ya el Espíritu Santo no está hablando a la iglesia. En el Antiguo Testamento,
cuando un falso profeta era hallado, Deuteronomios capítulo 13, anunciando algo y no se cumpliere, había que matarlo, dice Dios, porque tenían que quitar aquel mal, porque estaba engañando al pueblo y porque lo estaba llevando a un desastre espiritual. Porque ninguna mentira procede de la verdad. Cuando Dios habla, siempre de su boca va a hablar la verdad de lo que tenemos que oír, para poder dirigir la iglesia, como dice en 1 Corintios capítulo 14. Dirigir la iglesia, guiar la iglesia a través de la palabra profética de hombres, de mujeres, de niños o niñas aún, que Dios utiliza para hablarle al pueblo. Y nos hemos olvidado de ese don, porque nos hemos concentrado en otras cosas y nos hemos olvidado de que dentro de nosotros mora el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo muchas veces quiere hablarle a la iglesia y callamos. Mujeres que son tocadas por el Espíritu Santo, que son llenas del Espíritu Santo, que quisieran hablar, pero se les ha impedido hablar, porque ya esa palabra no la queremos oír. Dice en Deuteronomios capítulo 11, verso 26, dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dentro de la iglesia de Cristo, y esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, se ha introducido fuego extraño. Se han metido doctrinas de hombres y filosofías, huecas sutilezas, que están siendo aceptadas ya como parte del Evangelio. Y el Señor manda a Nicaragua la palabra profética más segura, a la cual estáis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el camino por donde debemos dirigir nuestras vidas. Si un falso profeta hablara, tal vez hoy no baje fuego del cielo y lo mate, pero no es responsabilidad del profeta hablar. Puede decir lo que él quiera. La responsabilidad está en nosotros, en oír, en escudriñar y en saber si viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Durante 24 años que tengo de haberme convertido, y como decía el apóstol Pablo, yo creo también que tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Y uno de los trabajos que me he dedicado a hacer es a oír la voz del Espíritu Santo de Dios. Porque nos hará recordar, dijo Jesús, todo lo que yo os he dicho, y os llevará a toda la verdad. No los profetas, porque profetas hay, pero muchos son falsos, porque así lo dice la palabra de Dios. Cuando usted tiene relación con el Espíritu Santo de Dios, no porque usted viene a la iglesia,
No porque usted conoce versículos bíblicos o va a una iglesia de algún hombre o un ministro de Dios importante. Su verdadera vida espiritual va a depender de su relación con Dios, porque si no, la iglesia de Cristo se va a convertir en una religión. En una religión en la cual tenemos que cumplir ciertos preceptos, donde tenemos que cumplir mandamientos, donde debemos asistir regularmente, practicar un ayuno, tomar la cena del Señor, doctrinas de bautismo, imposición de manos, a lo cual en el libro de Hebreos dice: basta, porque aún no habéis madurado, Nicaragua, porque aún no puedo hablaros como espirituales, sino como niños, porque no sois capaces aún de recibir el alimento sólido. Nicaragua está entrando en un proceso especial y maravilloso, pero también peligroso, que se llama la adolescencia. ¿Usted fue adolescente alguna vez? Yo fui adolescente. Una época difícil, ¿verdad? Una época donde no sé qué teníamos en la mente, no sé lo que pensábamos, pero hacíamos cosas imprudentes. Hacíamos cosas que hoy no haríamos. Oíamos los consejos de los amigos que tenían la misma edad o los más grandes, y generalmente eran cosas malas o no muy buenas. Dios me envió a Nicaragua con un propósito. De este propósito tan difícil que está sucediendo aquí en Nicaragua. O tomamos el camino correcto en esta adolescencia espiritual, o podremos ser desviados y convertirnos en una simple y sencilla religión. O volvemos al primer amor, o aprendemos de algún modo a volver a oír esa voz interior después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, de lo cual ya no se habla en la iglesia. Muchos han sido bautizados en agua, óigalo bien, doctrinas de arrepentimiento, doctrinas de bautismos. ¿Y dónde está el bautismo del Espíritu Santo de Dios? ¿Dónde quedó lo que dijo Juan el Bautista? Yo el presente os bautizo en agua para arrepentimiento de vuestros pecados, pero detrás de mí viene otro que no soy digno aún de desatar su calzado, que Él es más poderoso que yo, el cual os bautizará en Espíritu Santo y fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego para consumir todo aquello malo que hay en nosotros. Si usted no está bautizado en el Espíritu Santo de Dios y solamente está con el bautismo de agua, téngalo por seguro que no puede el Espíritu Santo actuar en usted para destruir el viejo hombre. No puede. La importancia del bautismo del Espíritu Santo y ese fuego que habló Juan el Bautista no es el fuego de la gloria de Dios, no es el fuego de la presencia que siento cuando Dios llena este lugar. Habla del fuego purificador de nuestras almas. Es el fuego que a los ministros de Dios hace que se queme la obra que ellos están haciendo. Y si fuera hojarasca, esa obra será quemada. Mas si fuera de oro, plata o bronce, si fuera algo realmente que pueda soportar el fuego, por el fuego será probada esa obra. Y Dios está probando a Nicaragua. Y el coronavirus es una pequeña muestra de lo que puede ser un juicio. Un juicio para la iglesia de Dios. Un juicio que tal vez ahora pensamos que no es tan serio, pero algo peor iba a venir. Y Dios no queriendo, oiga bien,
que nadie perezca, sino que la gente proceda al arrepentimiento a través de esta situación, como decía el hermano pastor Jaime Pérez. Puede venir algo peor. Si viniera un profeta y os dijere: no se preocupen, que a los hijos de Dios no les va a pasar nada, algo bueno viene. Yo oí muchas profecías que decían que el 2020 iba a ser un año de prosperidad y de maravillas que Dios iba a hacer. Pastores, ministros y profetas que decían: a Dios no le importa la circunstancia. Déjame decirle que Dios trabaja con las circunstancias. Si tienes que pasar hambre, Dios te va a hacer pasar hambre. Si tienes que pasar alguna situación de enfermedad, Dios te va a hacer pasar esa enfermedad. Si Dios tiene que quitarte algo, te lo va a quitar, porque sus manos hieren, pero sus manos también curan. ¿Quién soy yo para decirle: Dios, hazme así, o hazme de este modo, o yo quiero esto, dame lo otro, esto no me gusta? ¿Quién soy yo? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero de hacer con la masa lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos? Todos queremos que nos vaya bien. Dios quiere hacernos el bien, pero Dios no dejará que nada inmundo entre en el reino de Dios. Nicaragua, repito, y lo digo con el temor y el temblor de saber que cuando uno anuncia algo y es falso, el juicio de Dios viene sobre esa persona, y que Dios me juzgue cuando hablo. Y antes de hablar tengo que preguntarle: Señor, ¿es esta tu palabra? El profeta Jeremías es un hombre llamado cuando era joven, un muchacho, y Dios lo preparó para advertirle de lo que había de venir, y al final aquello que anunció que iba a venir vino, y cayeron en la esclavitud en Babilonia. ¿Por qué? Porque mi pueblo se desenfrenó. Irás y les hablarás, pero no te oirán, porque son casa rebelde. Porque a mí tampoco me quieren oír, a ti tampoco te oirán. Pero algún día dirán: yo envié al profeta, yo envié a alguien para advertirles que estamos en un tiempo difícil y que es hora de que la iglesia hay abundante gente. Una palabra dice: mucha es la mies. Oiga, mucha es la mies. Yo veo en Nicaragua cuánta gente busca de Dios, y cuánta gente lo ha encontrado, y cuánta gente camina con Dios. Pero son pocos los obreros que están viendo las señales de los tiempos, porque ellos os anuncian que vienen tiempos de paz y prosperidad cuando viene guerra y destrucción. Hay un caso en la palabra de Dios, y el rey quería matar al verdadero profeta porque anunciaba cosas que no le parecían, pero exaltaba a los falsos profetas porque anunciaban y hacían proselitismo para hacer creer a las personas que estaban bien, y no pudieron detectar el enemigo, no pudieron detectar la situación, no pudieron detectar el mal que iba a sobrevenir sobre el pueblo. Porque he aquí, yo levanto atalayas. Estamos en el tiempo de los atalayas, que puedan ver más allá de lo que ustedes pueden ver. El atalaya va a ver mucho más allá aún de lo que los pastores puedan ver, porque el pastor está ocupado cuidando las ovejas, y se necesita un atalaya, se necesita un ministro de Dios que esté allí velando por esta iglesia, por otra iglesia, y por otra, y por otra, y por cada una de las iglesias donde el Espíritu Santo se mueve, pero ya no quieren oír.
Dice Jeremías capítulo 6. Verso 16. Jeremías capítulo 6, verso 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, miren, observen y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron: no andaremos. Repito: así dijo Jehová: paraos en los caminos. Deténgase, iglesia de Nicaragua. Deténgase, porque uno anda por un camino, otro anda por otro camino, otro se fue por otro camino, otro se metió en política, otro se metió en no sé qué, otro está haciendo otra cosa, otro está levantando iglesia porque el vecino levantó, entonces yo también voy a levantar. Otros están sembrando donde otros han sembrado. Y entonces, ¿qué pasó en esta adolescencia espiritual que vive la iglesia de Nicaragua? Podemos crear una división. Y se está creando una división, si es que ya no la hay. Ya la hay. Dice: preguntad por las sendas antiguas. El mensaje para Nicaragua que el Señor me dio antes de venir a Nicaragua, en oración, fue: dile a mi pueblo que vuelva a las sendas antiguas, que pregunten porque no quieren preguntar, que se detengan porque no quieren detenerse. E irás y les dirás: vuelvan a las sendas antiguas. ¿Y qué son las sendas antiguas? ¿Qué son las sendas antiguas? Han oído muchas predicaciones de las sendas antiguas. Que las sendas antiguas son esa primera iglesia. Esa primera iglesia donde en Pentecostés se convirtieron 3,000, donde el Espíritu Santo llenó aquellos 120 que estaban en el aposento. Pues déjeme decirles, esas no son las sendas antiguas. Porque cuando Jeremías habló al pueblo de Israel, todavía la iglesia de Cristo no estaba aquí. Las sendas antiguas fueron dichas por Jeremías durante la época de la ley. Porque en Israel, en Jerusalén, los que habitaban en Jerusalén y los de Judá habían convertido al pueblo de Dios en religiosos y legalistas que pecaban, pero luego sacrificaban animales y decían: bueno, ya Dios nos perdonó, y seguían pecando, y habían convertido el plan de Dios para Israel en un juego, en una religión, en una tradición. Y por eso es que Jesús tuvo que venir y ponerle fin a la ley. No porque la ley fuera mala, sino que la habían convertido en una religión. Tanto así que quisieron matar a la mujer que encontraron en adulterio, porque usaban la ley para poner cargas pesadas para condenar a las personas. Se habían olvidado de la misericordia. Ayunaban para que todo el mundo los viera y hacían largas oraciones cuando Dios no los oía, porque sus corazones estaban apartados de Dios. Las sendas antiguas que habló Jeremías se refiere a aquellos hombres que cuando todavía no había Biblia, no había Torá, no había centros de estudios teológicos, hombres como Abraham, hombres como Job,
que no conocían a Dios, pero buscaban del Señor. Y se preguntaban: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Y Job llegó a decir, sin tener Biblia, sin tener un maestro, sin tener un pastor que lo guía a una iglesia, llegó a decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sin necesidad de ir a una iglesia. Y no digo que ir a la iglesia sea malo. El problema está en cuando vamos a la iglesia solamente a oír y nos volvemos oidores olvidadizos y regresamos a la casa y seguimos siendo las mismas personas y no hay una transformación espiritual. Las sendas antiguas son como Noé, un hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios, pero si no era ni ministro ni pastor, no tenía iglesias llenas de gente. Pero era un hombre que oía la voz de Dios y se puso a trabajar haciendo el arca. Y no vio el fruto de lo que hizo, porque al final nadie entró, solo su familia y los animales. Pero hoy queremos grandes campañas con un montón de gente. Hoy queremos hacer como hizo Jesús, y aún se predica la multiplicación de los panes y los peces como gran cosa. Cuando Jesús hizo eso, se dio cuenta que la gente lo buscaba solamente porque habían llenado sus vientres. Porque muchas veces venimos a la iglesia para llenar nuestros vientres, a ver qué Dios nos va a dar, a ver qué petición hacemos, porque Dios va a multiplicar. Y si tenemos un carro, vamos a tener 2 carros, y vamos a tener acá, y nos van a aumentar el sueldo, y voy a conseguir trabajo. Y venimos a buscar cosas vanas, cuando la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es la justicia? La justicia de Dios es que caiga juicio sobre nosotros y seamos transformados en nuevas criaturas. Yo no he venido a traer paz a tu vida, dice el Señor. He venido a traer espada, a quitar, a separar en ti lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que sirve a Dios, lo que no sirve a Dios. El pecado y la santidad deben ser separados. Hoy se permite el pecado dentro de la iglesia y no se habla de santidad. ¿Cuántos dicen amén? Es que en esta iglesia no, en esta iglesia estamos bien, pero ¿qué está pasando? Esta no es solamente la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es aquel que alaba ya, el que está en la otra iglesia o en las megas iglesias, en todo lado donde se predique la palabra de Dios, allí está el reino de Dios. Yo, para mí no me importa, no me preocupo, ese es otro lugar. El reino de Dios somos todos aquellos que hemos invocado el nombre de Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Que hay otros que predican: Señor, detengámoslos, déjenlos, están predicando en mi nombre, déjenlos. Es que están formando división, que se dividan. Es que se fueron un grupo y son rebeldes, que se vayan. Pero mientras tengan a Cristo y sigan predicando a Cristo, es la manera en que siempre ha crecido la iglesia. Que son rebeldes y no sé cuánto, y por el amor de Dios nos volvemos jueces y criticamos al hermano. Dice el verso 17: puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Cuando el reino de Dios se convierte en una religión, no queremos oír la voz de Dios. No queremos escudriñar lo que realmente es de Dios y lo que no es de Dios. Eso no le corresponde al pastor solamente. Eso le corresponde a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos corresponde oír la voz del Espíritu Santo dentro de nosotros. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y esto va para la iglesia. Pues la misma unción que recibisteis desde el principio, el bautismo del Espíritu Santo y fuego, ella os enseñará todas las cosas y no miente.
Romanos 8:26 dice: el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. De cómo hemos de pedir, no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Saben por qué no sabemos? Porque pedimos cosas materiales. Como dice en Santiago, pedís y pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Pedís y no recibís, y ardéis de envidia. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Y por qué indecibles? Porque usted no los va a poder oír si usted no afina su oído espiritual. Pero cuando usted oiga la voz del Espíritu Santo que gime dentro de usted, el cual intercede por nosotros de cómo hemos de pedir para lo que realmente aprovecha nuestra vida espiritual, entonces usted no tendrá necesidad de que un profeta venga a hablarle. Porque cuando el profeta o el atalaya es enviado, es porque usted ha perdido su relación con el Espíritu Santo. Hay gente que me decía: hermano, profetíceme, deme una palabra profética, hable algo que quiero oír de parte del Señor. Y yo le digo: ¿usted sabe lo que me está pidiendo? Le digo: usted, cuando me dice a mí que yo le profetice, usted está diciendo, sin querer queriendo, que usted no tiene una relación con el Espíritu Santo. Porque el profeta habla cuando usted perdió esa relación con el Espíritu Santo. Si ustedes oyeran la voz de Dios, no tendrían necesidad de que Dios me envíe. Si vosotros os analizarais a vosotros mismos, no tendríais necesidad de juicio. Examinaos a vosotros mismos si verdaderamente sois hijos de Dios. Analícese a usted mismo si usted está oyendo la voz del Espíritu Santo mediante señales, gemidos indecibles, palabras proféticas, sueños, tanta cosa que, de tantas formas que Dios nos habla. No estamos leyendo la palabra. Queremos oír el texto bíblico, queremos que alguien nos diga una palabra bonita, pero no somos capaces de abrir la Biblia y escudriñar, porque le voy a decir algo ya para terminar. El idioma que habla el Espíritu Santo son las palabras de Jesucristo, primeramente, y luego lo demás. Porque el Espíritu Santo es Jesucristo. Muchos años yo hablaba con el Espíritu Santo. Muchos años. Y un día me di cuenta que el Espíritu Santo es Jesús. Porque Dios ha hecho morar el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones. El Espíritu es el Señor. Yo ya no hablo con el Espíritu Santo. Yo hablo con Jesús. Tardé mucho tiempo en darme cuenta. Y lo vengo diciendo hace como 4 o 5 años. El Espíritu Santo es el Señor. Y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Oiga esta palabra: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros y estaré con vosotros. Pero Señor, ¿cuándo viniste? Él vino en la forma del Espíritu Santo. Y Dios ha hecho morar, como dije hace un momento, el Espíritu de su Hijo. Ese Espíritu que fue transformado, que fue molido por golpes, que sufrió en la cruz del Calvario, que lloró, que fue traicionado, que fue perfeccionado
mediante la aflicción, que Él conoce tu dolor. Él conoce lo que te sucede porque Él fue hombre, igual que nosotros. Y Él gime cuando tú sufres. Él llora cuando tú lloras. Él te consuela porque Él sabe lo que es sufrir. Él sabe lo que es una traición. Él sabe lo que es el dolor. El Espíritu Santo es Jesucristo. El que me ama guarda mi palabra. Mi palabra no es toda la Biblia. Yo aprendí eso. Mi palabra son los evangelios. El verbo hecho carne, esas palabras del evangelio. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Los profetas pasarán, la ley pasará, todo va a pasar, pero las palabras de Cristo son eternas, porque es el verbo de Dios. El que guarda mi palabra, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Oiga bien. Y mi Padre y yo, ahora se le pongo más fuerte todavía, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en vosotros. No hay nada más grande que el Espíritu Santo de Dios. No hay nada. Tú puedes blasfemar del Hijo, puedes blasfemar del Padre, pero no del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo de Dios es la plenitud de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted no se ha dado cuenta. Ese es el problema. Cuando usted sienta la llenura del Espíritu Santo, se va a dar cuenta que no hay nada más grande que el Espíritu Santo de Dios. La plenitud de Dios, los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis capítulo 13, el que tiene los 7 espíritus, no hay más. Es que Dios derramará de su espíritu en los postreros tiempos. Eso ya sucedió en Pentecostés. Eso fue dicho por el profeta Joel. Derramará Dios de su espíritu sobre toda carne. Eso ya sucedió. Ya el espíritu está allí. Lo que pasa es que tú no lo conoces. Lo que pasa es que tú no tienes relación con Él. Lo que pasa es que tú estás esperando que Dios envíe un avivamiento, cuando ya el avivamiento está en el corazón de la persona. Pero necesita que venga alguien y te diga: aviva el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque se necesita alguien lleno del Espíritu Santo que te haga entender que lo que tú tienes dentro de ti y que tú has sido bautizado con el Espíritu Santo es lo que te hace a ti hijo de Dios. Un hijo de Dios. Son las últimas palabras que voy a dar aquí en Nicaragua. Por este tiempo, por el momento. El propósito de Dios es poder ministrar en Nicaragua, trayendo una palabra directa del Espíritu de Dios. Es más, ni siquiera tengo que hacer así. Está dentro de nosotros. Cuando te digan que el reino de Dios está por allá o está por allá, no vayan. No vayan. Es que vamos a esta iglesia, mira qué unción, mira qué buen el predicador. No vayan. El Espíritu Santo está dentro de ti. El reino está en ti. Y andamos buscando y tenemos sed y comezón de oír. Dice: el que beba de esta agua, el que tenga sed, venga y beba gratuitamente. Y el que beba de esta agua no tendrá sed jamás. Cuando usted descubre y usted bebe de esa agua espiritual que es el Espíritu Santo, correrán de vosotros, dice, dentro de vosotros, ríos de agua viva.
¿Cuál avivamiento del futuro? ¿Cuál avivamiento? Ya. Hoy, en este tiempo, Nicaragua empieza a tener un cambio. Va a haber un cambio. No va a venir prosperidad y todo más bonito y carreteras y edificios. No. Viene un cambio espiritual. Eso es lo que necesitamos. Renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento. Pongámonos de pie. Los que puedan. Tranquilos. No es obligación ponerse de pie. Quédese sentado, póngase de pie como usted sienta. Si quiere arrodillarse, tirarse al piso. Eso no es importante. Lo importante es que todos tengamos una misma mente, un mismo sentir y un mismo espíritu para Nicaragua. Estamos procurando grabar las predicaciones para que podamos aprovechar la tecnología. Y le digo, Señor, ¿cómo voy a hacer para predicar en todo Nicaragua? Tengo que ir. Pues irás donde yo te envíe y utilizarás los medios de comunicación y soltarás mi palabra e irás. Y aunque no te quieran oír, el que no quiere oír puede cambiar de canal, puede cambiar de iglesia, puede cambiar la predicación. Pero los que son de Dios te oirán. Levantemos nuestras manos. Yo quiero darle gracias a Dios porque pues aquí concluimos una parte de lo que Dios está haciendo en el ministerio Cristo Sin Fronteras. Quiero orar por Nicaragua, por el propósito que tiene Dios para este hermoso país lleno del Espíritu Santo, por todas aquellas iglesias pequeñitas que están por allí en la montaña, por aquellas iglesias donde invocan tu nombre y a pesar que tienen necesidades y mucha necesidad, ellos claman, no pidiendo cosas materiales, claman por tu presencia. Para esos pastores esforzados, para esos creyentes que han sido golpeados por falsas doctrinas, por aquellos que se han apartado de la iglesia porque sus corazones han sido golpeados, por aquellos que se han enfriado debido a que esta iglesia, tal vez inmadura, ha saltado de un lado para otro. Pero Señor, te pedimos que en este tiempo, Señor, tú restaures, Señor, los corazones, que restaures, Señor, las almas de los débiles, de los inconstantes y sobre todo de los ministros que reconozcan que se habían extraviado del camino que tú habías marcado y que dejaron de oír tu voz para oír voces extrañas y fuego extraño. Señor, te pedimos por cada uno de los que invocan tu nombre en esta hora, que tú restaures la iglesia en Nicaragua y que de verdad esta situación que vivimos de juicio, esta situación de incertidumbre, Señor, nos acerque a ti en vez de alejarnos. Que nos lleve, Señor, por el buen camino y que preguntemos cuál es el buen camino en medio de esas sendas antiguas, de esos hombres que no tenían nada, que andaban en tribu, que no tenían que comer, que eran perseguidos por animales, que eran perseguidos por otros más poderosos, pero invocaban tu nombre ahí en medio del desierto. Para Noé, que no tenía una comodidad, que tenía más bien un llamamiento que tardó años de años trabajando para ti, sin ver, solamente por la fe, sin ver lo que sucedía, sin entender aún lo que sucedía, pero él oyó tu voz y confió en ti. Por hombres como Jonás, por hombres como Job, como Abraham, porque el camino de la fe debe ser predicado nuevamente en Nicaragua. Por esa fe viva y pura, por esa fe, Señor, que no importa la situación que tú estés pasando, sino que tú has creído en aquel que te llamó, y por fe recibas al Espíritu Santo de Dios en tu corazón en esta hora. Recíbelo, Señor, bautízame, lléname, Señor, ven a mí, Señor,
Espíritu Santo, oh Jesucristo, entra en mí. Como decía Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ese Espíritu Santo, cuando crece, cuando madura en ti, se convierte en la imagen de aquel Dios que se hizo hombre y que se llamó Jesucristo mientras habitó aquí en la tierra. Padre, bendice, Señor. Vamos a adorar al Señor en esta hora. A ver esos adoradores en espíritu y en verdad. Por Nicaragua, por la iglesia, por los ministros de Dios. Restaura, Señor, los corazones de aquellos que son golpeados, que están heridos, que están pasando situaciones. Pero, Señor, yo sé que estás perfeccionándolos. Sí, Señor. Y que las marcas de Cristo se van cumpliendo en todos los hermanos en todo el mundo, Señor. Esas marcas que nos hacen diferentes a los demás. Ese sufrimiento racionado por Dios para perfeccionarte y hacerte mejor persona. Ese sufrimiento que quiebra tu corazón y te da uno nuevo. Un corazón nuevo. Renuévame, Señor. Ese corazón herido, esa situación, por esos familiares, enfermedades y cuántas tribulaciones que estamos pasando. Solo tú sabes, Señor. Toca, Señor, toca nuestros corazones. Porque todo lo que hay dentro de mí, dígaselo ahí al Señor. Él conoce tu necesidad. necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Antes que esté la palabra en tu boca, Dios conoce tu necesidad. Señor Jesús, ayúdame a superar la tentación. Guía mi vida, guía mis pasos, Señor. Y mientras me vas guiando, así como el leproso fue sanado, mientras yo camino, Señor, tú vas quitando, Señor, la lepra, vas quitando el pecado, vas quitando mi carácter, vas quitando toda situación que a ti no te agrada. Quita, Señor, la viga de mi ojo para poder ver mejor y ser de verdad un hijo de Dios, una hija de Dios. Levante sus manos y adórenle. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Y te pedimos por el pueblo de Nicaragua una restauración, una nueva visión, Señor, para estos tiempos que se acercan, de dificultades políticas, de dificultades sociales, Señor. Que tu iglesia pueda resplandecer en medio de las tinieblas, en medio de circunstancias y en medio de toda situación. Te damos gracias en esta hora, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Levante sus manos ahí, dele gracias. Dele gracias, gracias, Señor. Gracias por Nicaragua. Gracias por este hermoso país. De gente linda, de gente humilde, de gente sencilla, de gente que te adora, de gente que te busca, de gente que habla de ti de día y de noche, y que tiene hambre y sed de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias. De parte del Ministerio Cristo Sin Fronteras, que Dios me los bendiga, que los guarde y sigan adelante en el propósito por el cual han sido llamados por Dios. Bendiciones. Gracias, pastor. Que Dios los bendiga. Gloria al Señor. Dios sigue bendiciendo la vida.